Hola, gente linda, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Acá estamos en una nueva edición en esto que dimos en llamar Historias Urbanas. Acá por Urbana TV Digital. Hoy le vamos a hablar de algo muy interesante, que son todas las líneas ferroviarias que hubo en 25 de mayo. Los ferrocarriles en 25 de mayo. Y hubo 5 líneas ferroviarias, aunque usted no lo crea. Éramos una potencia hasta la década del 40, entrada a la década del 40. Si vos que disponés, Fede, podemos empezar con el video, con el primer video, porque tengo mucho material para mostrarles y mucho para rememorar y recordar. Y vamos a hacer un análisis también de toda esta cuestión. La primera línea ferroviaria, que es la que más conocemos, que es la línea del Roca, ex Ferrocarril Sur, que pasa por, o sea, por todo el recorrido a lo largo de nuestro partido. 183 kilómetros, increíble la cantidad de kilómetros y la cantidad de estaciones que había. Básicamente, había una estación cada 20-25 kilómetros, básicamente. La segunda línea ferroviaria, que correspondía también al Roca, era una que venía de Saladillo, llegaba hasta San Benito, y en San Benito iba a Mamaguitas, pueblitos, y terminaba al final del ramal en San Enrique. San Enrique era un final de ramal importante, más para su época, y donde obviamente era un transporte de carga, no solamente de pasajeros, y se podía a través de esos lugares ir a otros lugares, que no era Capital Federal. Tercera línea ferroviaria, esta línea ferroviaria era el ferrocarril sur, no, ferrocarril provincial, venía de Saladillo Norte, iba Emiliano Reynoso, entraba a Lucas Monteverde, Blas Durañona, y ahí seguía hasta Garbarini Isla, y ahí seguía viaje, ¿no? Otra línea importantísima para poder ir a La Plata, por ejemplo. Esta es la cuarta línea ferroviaria que pasaba por Araujo y Ortiz de Rosas, ¿no? Pasaba por Baudrí, esta era la trochita, la de trocha angosta, y bueno, esta recorría una buena cantidad de kilómetros y lo más importante es que teníamos uno de los talleres de reparación en Araujo, lo cual la hacía muy importante. La quinta línea ferroviaria era del Sarmiento, un ramal del Sarmiento que pasaba por Ugarte y terminaba su recorrido en Anderson, partido 25 de mayo. O sea, teníamos finalizado, increíble finalizado, dos líneas, de las 5 líneas ferroviarias que teníamos, 2 líneas terminaban el ramal en 25 de mayo. No era poca cosa, les puedo asegurar. Acá les estoy mostrando, y paralo si querés un cachitito el video, así puedo hablar, porque si no, voy como loco sin maleta hablando. Que es la cantidad de habitantes que tenía el partido 25 de mayo. Ustedes vean, observen que hasta 1947 habíamos crecido casi exponencialmente. Si hubiéramos seguido creciendo en esa proporción y tendríamos una ciudad de 150.000 habitantes a 200.000 habitantes, eso se los puedo asegurar. A esta época, ya casi, diríamos 80 años de 1947, un poco menos quizás. Pero vean el crecimiento que tuvo en 1947 del 26%, el 26,8%, altísimo, de 1881 a 1895, el 59%, que es prácticamente donde hubo la gran anuencia, obviamente de inmigrantes y gente. Pero después de 1947 a 1960 se nos cayó estrepitosamente, y desde esa época, de 1960 a, digamos, al 2022, tenemos prácticamente una cantidad exigua de crecimiento, prácticamente nula, ¿no? Para semejante cantidad de años. Y eso se dio también por el comienzo de la nacionalización, no solamente de los trenes, sino también porque se empezaron sistemáticamente a destruir todas las líneas ferroviarias, y obviamente llegamos a cero, que es lo que tenemos ahora, desgraciadamente. Eh, ¿Vale la pena hablar de esto? Sí, vale la pena, porque es un claro reflejo que muchas veces los políticos, cuando echan manos y dejan en manos de los sindicalistas empresas tan grandes como los ferrocarriles argentinos, terminan obviamente malográndolo.
Y esto es un claro ejemplo, obviamente, de la destrucción de lo que fue el sistema ferroviario. No solamente que se nos fue gente porque no había trabajo, sino porque al no haber vías, la gente emigraba hacia las ciudades más grandes y obviamente terminaron siendo como Araujo contando los perros de 15 personas, contando los perros. Entonces, desgraciadamente y dolorosamente tenemos que hablar de estas cuestiones y no pasa solamente por el hecho, como siempre les digo en los anteriores capítulos, no es el hecho de quejarse y mostrar por ahí una realidad tácita de esta cuestión, sino verdaderamente mensurar y darnos cuenta de que nos puede volver a pasar en otra situación, con otras circunstancias, quizá con otros elementos y tratar de mensurar y saber cómo poderlos resolver. Y no llegar a no tener los políticos, y no le estoy hablando de ningún pelaje, le estoy hablando de los políticos en general, que no supieron resolver en su tiempo y forma por ahí, cuando una localidad se queda sin tren, cómo poder resolver la situación para que la gente no se vaya, la gente no tenga trabajo, y bueno, y eso fue quizás la figurita difícil que ningún político pudo resolver. Y desgraciadamente es una materia pendiente, que es la realidad de lo que le estoy diciendo. No me importa si eran peronistas radicales, si eran milicos, sin qué miércoles era. Lo que es la realidad. Y eso nos duele. Les digo la verdad, nos duele. Seguimos con fotos y vamos con fotos porque hay un montón de cosas que les quiero mostrar. Porque básicamente, sacame el plan un cachito y vamos a hablar de la foto. Porque para hablar por ahí de las nostalgias, hay que también hablar un poco de lo que es nuestra historia local, ¿no? Quizás, digamos, todo el acervo que hizo que el 25 de mayo en una época fuera tan progresista, ¿no? En el sentido del progresismo 25. Acá lo que le estoy mostrando es la línea del ferrocarril provincial, porque salía en Capital Federal, pasaba por distintos lugares del conurbano, que esta línea todavía creo que está en funcionamiento, y llegaba hasta La Plata. Cuando llegaba a La Plata, había una estación que se llamaba Meridiano Quinto, que no existe más, obviamente. No sé si existirá el edificio todavía. Entonces ahí arrancaba la línea ferroviaria del Ferrocarril Sur. El Ferrocarril Sur básicamente hacía un recorrido bastante enorme hasta un pueblito que se llamaba Arapampa, muy cerca, en provincia de Buenos Aires, pero que llegaba hasta obviamente los límites de la provincia de Buenos Aires, pero se llamaba Arapampa, me acuerdo. Bueno, acá vemos todos los lugares por donde pasó el ferrocarril provincial. Estamos viéndolo desde Google Maps, viendo los lugares por donde pasaba. Ya ahí está en Campo Traviesa, ya salió del Gran La Plata, ¿no? Hasta un lugar, a ver si ahí muestra, pasa Coronel Bransen, ahí pega una vuelta, la estación San Boromón, bueno, que eso ya obviamente no existe más. Seguía Campo Traviesa, pasa la estación de Loma Verde. Le estamos mostrando el recorrido que hacía el ramal ferroviario del ferrocarril provincial. Cruza la ruta 3, ahí ya estamos a la altura de Cañuelas. Sigue de largo como yendo para Roque Pérez, ¿no? Y ahí está Carlos Beguerie, donde había un ramal que se abría a otro lugar de la misma, que ahora lo vamos a ver. Y ahí seguía el ferrocarril provincial hacia nuestro pueblo, hasta el 25 de mayo. Previo pasar por, obviamente, Polvareda, Álvarez de Toledo, Sojo, ¿no? Entraba a Saladillo, que había creo que ahora hay un centro cultural donde estaba la vieja estación, ¿no? Ferrocarril. Yo recuerdo haberla visto. Y de ahí seguía derecho, como yendo para la ruta 205, la cruza, hasta llegar a lo que es Saladillo Norte, y donde está el aeródromo provincial. Ahí había otra estación, ¿no? Y de ahí ya se iba para... Estamos en partido de Saladillo. Ahí sigue derecho
hay otra estación que se llamaba Emiliano Reynoso, un lindo lugar, o sea, lindo chorizo seco, ahí había, muy rico, me acuerdo, la gente. Este, bueno, y de ahí ya cruzaba el arroyo Saladillo y ya se metía en Lucas Monteverde, obviamente, que pasaba por ahí, y de ahí iba a cruzaba, esa es la ruta 51 para cruzar, y después de ahí ya se va a Blas de Urañona. Blas de Urañona fue, aunque usted no lo crea, gente, un lugar y clave importante porque para ir a La Plata teníamos que tomar el tren en Blas de Urañona y la primer línea de colectivos que hubo en 25 de mayo, no me acuerdo si lo he dicho alguna vez en alguno de los programas, el destino era Blas de Urañona, increíble. Pero seguimos, poné el video porque y sigo charlando, cotorreando porque hay muchas cosas para contar. La línea del colectivo iba, un colectivito que iba del hospital, pasaba por el centro, pasaba por el cementerio y terminaba en Blas de Urañona. Ustedes fíjense lo importante que era para nosotros las líneas ferroviarias y poder tener esto. Acá seguimos, estación Santiago Garbarini, ahí llega Campo de Tarviso para ir para el lado del 9 de julio. Ahí me marca que había una estación de trenes, pero obviamente en Google Maps no figura nada. Obviamente porque en Google Maps también utiliza recursos humanos que por ahí pueden equivocarse, ¿no? Obviamente. Ahí van, campo traviesa, metiéndole por intermedio de los campos, increíble. Villa Fournier, esto ya es partido de 9 de julio, si mal no recuerdo. Y ahí está el cruce con la ruta Nacional 5, ¿no? Y la otra es la ruta Provincial 65. Y de ahí ya cruza para evadir todos los bajos que hay y obviamente todas las hondonadas que había. Que les cuento que en época de inundación era bastante complicado el trazado del tren por estas vías y muchas veces se suspendía por inundaciones. Era normal que pasara, ¿no? Ahí estamos en el cruce con la ruta provincial 50, ¿no? Y sigue, ¿no? Ahí hay un desvío que ese iba hacia Peguajó, un ramal que se desviaba, ¿no? Ahí sigue. Vean la cantidad de estaciones, como yo le estaba contando, tenía que haber cada 25 kilómetros lo sumo una estación, porque obviamente que las locomotoras eran a vapor y básicamente necesitaban agua. Entonces todas las estaciones tenían que tener su depósito de agua, que era increíble. Que eso sucediera, pero desgraciadamente era una realidad tácita y obviamente tenían que hacer o fundar un pueblito o poner una estación porque está. Y ahí llegamos al final del recorrido que se llama Mirapampa. Ahora yo lo amplío y fíjense que está la provincia de Buenos Aires y La Pampa, está muy, muy cerquita del límite, obviamente. Era un lugar, bueno, estratégico porque a partir de ahí había un empalme para ir a Toay, por ejemplo. Toay ya es provincia de La Pampa y obviamente que de ahí se podía ir a otros lugares porque tenía varios ramales para poder ir hasta Santa Rosa o General Pico. Por eso era estratégicamente muy importante esta línea ferroviaria, porque obviamente recorría un tramo bastante extenso donde obviamente que todos los frutos del país eran transportados. Volvemos a Carlos Bergerie, que es partido de Roque Pérez, y ahí ustedes vean que había un ramal importantísimo también que desembocaba en dos lugares estratégicos para ese momento, que era Azul y era Olavarría. Ahora llega un momento que, yendo bien ahí cruza creo que Ruta 51. Bueno, ahí está. Ahí hay un triángulo que hacía el mismo ramal ferroviario y tenía un objetivo claro, que era obviamente sacar toda la materia prima de lo que era cemento, cal, piedra, todos los insumos que se necesitaban para la construcción de la sierra. Entonces era necesario tener en esa zona tener un ramal ferroviario para transporte de carga, no solamente de pasajeros. Porque seamos sinceros, el transporte más importante que tuvo 25 de mayo no fue de pasajeros, sino fue el transporte de cargas y frutos del país.
Entonces se transportaba todo, y además porque no existía el sistema por ahí de camiones como hay ahora de transporte, y era mucho más efectivo, porque podían meter en las inundaciones por todos lados. Seguimos con el otro video, porque el otro video es inédito. Allá por cuando los primeros videos que se han hecho, dice cinematografía Filippini, y obviamente habla sobre los ramales ferroviarios y cómo se iban construyendo a través del tiempo dentro de lo que era una odisea, ¿no? La cantidad de gente que trabajaba los ramales para construir los ramales ferroviarios, ¿no? Ahí en una juntada de gente esperando el tren, ¿no? Pero por lo blanco me da la impresión de que es una banda, ¿no? Festejando la llegada del trencito. Eso es lo más lindo y lo que por ahí los gratificaba a esta gente que veían el progreso a través del tren, que eso era lo más interesante. Vean la ropa y se dan cuenta de que era principio del siglo XX, ¿no? Por el tipo de sombreros y el tipo de vestimentas que utilizaban estas personas, ¿no? Y obviamente que era algo para su momento. Acá les estoy hablando sobre transporte de paquetería, transporte de carga. O sea, todo tipo de encomiendas se llegaban por acá. Ustedes véanse que llegaba de todo, ¿no? De todo. Y obviamente que era muchísimo más barato. Acá ven, hablando de los grandes talleres del Ferrocarril Oeste en Buenos Aires, esto ya es Capital Federal. Eh, eh, lo que fue básicamente los talleres que creo que estaban en Aedo, estos talleres. Y bueno, fueron tan importantes como todos los otros talleres que tuvieron los demás ramales. Obviamente porque no solamente se reparaban las máquinas, sino también estaban las escuelas dentro de los talleres. Yo recuerdo que el ramal que pasa por Bragado, Chivilcoy, en Mechitas no solamente estaban los talleres de reparación, sino también las escuelas, que es donde enseñaban carpintería, electricidad, mecánica, tornería, ¿no? Y todo era en función, obviamente, para el ramal ferroviario. 25 de mayo, 25 de mayo, también tuvo su escuela también y tuvo sus talleres en nuestra estación de trenes. Y un amigo, Daniel Gastaldi, me rememoraba un día contando en charlas de café y me decía, llegó a haber 9 fondas y 9 hoteles alrededor de lo que es la estación de trenes. Yo le digo, pero tanto. Sí, no, porque venía gente y no había tanto lugar y bueno, el mismo ferrocarril les pagaba la estadía y la comida para que vengan a hacer los cursos y capacitarse. Y parece impensable para esta época, les soy sincero. Pero 9 fondos y 9 hoteles, 8 fondos y 8 hoteles, digo, la pucha. Sí, me los empezó a nombrar cada uno, me dice, toma nota, me dice, fulanito tal, fulanito tal, fulanito tal, fulanito tal. Digo yo, pucha madre, todo lo que hemos perdido, esa mano de obra tremenda, ¿no? Porque movía el tren en sí, movía cualquier cosa, o sea, movía no solamente la comida, la hotelería, el hospedaje, todo. Y verdaderamente se perdió y mucho, les puedo asegurar. Y más si uno ve ahora la estación nuestra y te da pena, te da ganas de llorar, si yo le soy sincero. Seguimos con otro videito que yo lo había preparado. Bueno, acá habla del ferrocarril Midland, que es el ferrocarril que era de General Belgrano, que era de Torchangosta, ¿no? Salía de Puente Alsina y llegaba a Carué. A Carué, miren lo que les digo. Y pasaba por dos localidades que eran importantes para 25 de mayo. Una era Araujo y la otra Ortiz de Rosa. Araujo tenía sus propios talleres, llegó a haber 3.000 personas en Araujo. Mis padres se conocieron en Araujo en esa época. El 20 de diciembre del 76, entre Libertad y Carué, o sea, la parte casi al sur, casi al final, y después en septiembre del 77 hicieron un desastre. Levantaron las vías, se produjo el desmadre de esta línea ferroviaria que obviamente trajo a consecuencia de que básicamente desapareciera
Ahí está el recorrido de lo que era la línea ferroviaria Midland, ¿no? Que pasaba por 25 de mayo, ¿no? Y que fue muy importante para 25 de mayo. Ahí está todo el recorrido, el esquema de las estaciones. Y básicamente uno puede entender de que, bueno, salía, ahí está, que habla sobre Puerto Alsina y pasa por lugares claves que son ahora claves por otras cuestiones, que son la Salada, por ejemplo. Y es increíble que pasara por la Salada. O sea, podríamos haber ido a comprar ropa. Vamos a Araujo y ahí tomamos el tren en la Salada. Miércoles. Mirá con lo que hubiera sido. Bueno, pero básicamente les cuento que Araujo, como ya les digo, 17 habitantes contando los perros. Este, recuerdo de que tenía estafeta postal, o sea, tenía correo, tenía comisaría, tenía sala de primer auxilio, pues ya 2000 y pico personas, 3000, ya, o sea, tenés que pensar como, ya no como pueblito ni como paraje, sino como ya como un pueblo bastante bien puesto, ¿no? Dos hoteles, tenía tres, cuatro restaurantes, llegó a tener tres clubes de fútbol, que uno todavía sobrevive, no sé cómo, gracias por ahí al cariño que le ponen a ex vecinos que vivieron ahí, como les cuento, como mi hermano mayor Pocho, bueno, que es de la comisión del Club Independiente de Araujo, ¿no? Y que, bueno, que tratan de, en la medida posible, de conseguir la concesión del lugar para poder remodelarlo, poder tenerlo ahí, obviamente porque es caro a sus sentimientos, a lo que ellos vivieron cuando eran chicos. Yo iba, me acuerdo, mis papás me llevaba a mí de chico a Araujo porque tenía un montón de vecinos amigos en esa época y bueno, íbamos a visitar, íbamos a jugar al pool, me acuerdo un bar que tenía un pool que íbamos a jugar, y a mi papá le encantaba jugar al mus y bueno, ahí está Araujo, Ortiz de Rosas, la estación, bueno, no sé qué habrá quedado, creo que lo único que quedó que fue la escuela de Ortiz de Rosas, ¿no? Bueno, y ahí ya es como que pegaba allá, se metía en Morea, Dudignac, ¿no? Santos Unzué, y de ahí ya partía ya el tren hacia el sur profundo, ¿no? Ustedes vean que cruzaba las rutas provinciales, ¿no? Eh, y uno lo que ve dentro de esto es que esta línea era estratégica. Y le voy a contar por qué. Porque tenían palmes a otros ramales de otras compañías ferroviarias, que eran por lo general del Roca. Entonces, ¿qué pasa? La idea de la concepción de este ramal era poder llevar material directamente a los puertos del sur, a los puertos de Bahía Blanca, a los puertos de General Belgrano o al puerto de Quequén, que estaba desarrollándose en ese momento. Entonces, veía de que necesitaban, a partir de eh, cuando llegaba básicamente a Carué, ahí estaban los ramales para poder ir a otro lugar. Y el lugar clave donde se podía ir era Saavedra, que era la última estación que tenía, y de ahí podían derivarse a lo que era el puerto de Bahía Blanca, básicamente, o el puerto de General Belgrano. Y todo para descarga de granos y obviamente todo para optimizar la producción de lo que era la matriz agrícola-ganadera que tenía la República Argentina. Y obviamente que nos hizo ricos, ¿no? El granero del mundo, verdaderamente era el granero del mundo. Y es inconcebible con la cantidad de que se está produciendo que haya gente que con necesidad y que pase hambre. Es inconcebible. Uno no puede mensurar de que tanto de lo que se produce y tanto de lo que hace falta también en nuestro querido y bendito país. Seguimos con otra cosa porque no quiero hablar mal de las cosas, ¿viste? Pero a veces uno ve lo que yo le digo, el paisanaje así, como se están vestidos, que ni smoking, ni cosas raras, ni overoles, ni nada. Bien los paisanos se construía a fuerza de sacrificio y de tesón, se construían las líneas ferroviarias y obviamente si vos querés seguir con la foto,
Ahí que tenemos. Son detalles de las estaciones que están. Seguimos. Fíjense, acá está esto. Eh, dice. Enterré en el ferrocarril sur una pila de 6.000 bolsas de trigo. Porque no cabían en los galpones. Y obviamente las tenías que dejar afuera esperando el estibado para llevárselo en los convoys. Fíjense ustedes lo que producíamos y obviamente que el mejor negocio, aún hoy, pese a que les pese, es mucho más optimizado un convoy de vagones de tren que un convoy de camiones, seamos sinceros, ¿no? Pero obviamente que hubo otros intereses en el medio, los cuales mal lograron que le dé más énfasis por ahí al sistema de transporte por camiones y no al de trenes. Sin desmerecer una actividad comercial que es tan importante como el transporte, obviamente el transporte de carga por intermedio de camiones. Eso no hay que desmerecerlo porque es vital para la República Argentina, aún hoy. Bueno, seguimos porque acá no alcanzo a leer. Tampoco. Bueno, la otra materia prima importantísima que tenía para esa época en el siglo, estamos hablando finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era la leña de Caldén que hacía falta para la locomotora porque era la materia principal. Y además se llevaba leña, obviamente porque no existía ni el gas natural, la energía eléctrica, no había aparato de calefacción por energía eléctrica y el queroseno todavía estaba en ausencia porque no había la suficiente cantidad de hidrocarburos para producir y obviamente que la materia prima para calefaccionarse siempre fue la leña, obvio. Y bueno, y entonces se producía caldén y se producían otras maderas duras y obviamente estaban a las vías del tren, obviamente para el estiba y cargarlos. Increíble la cantidad que había. Esto es una estación clave en la cual los carruajes estaban esperando las cargas. O sea, no solamente los pasajeros, sino también todo lo que se traía se transportaba por ahí de una estación a otra o a una estación más importante, ¿no? Para comercialización de productos, material, llegaba todo por tren, obviamente. Y esta es una foto clave para todo lo que es lo que fue el comercio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y cómo hizo que el país creciera de una forma muy, muy, muy interesante, muy importante. Seguimos, algo hermoso ver que son dos guinches que están ferroviarios que están montando la estructura para un puente. Increíble que ya esos guinches existían en la década del 20 y obviamente el trabajo era mucho más bruto de lo que es ahora, pero sin embargo era algo fantástico verlo, por lo menos para que le gusta este tipo de cosas, ¿no? Resulta fascinante e interesante. Otro tren, fíjense lo que es esto, por favor. Un tren completo ya cargado de leña, ¿ves? Leña para el carbón. Este, no, y obviamente, como les contaba, se usaba para múltiples cosas, no solamente para las locomotoras a vapor. ¿eh? Este, Acá una foto icónica también de trabajo de mensura, ¿no? Obviamente porque para montar, básicamente para montar lo que era niveles, fijarse por dónde tenía que pasar el trazado de la vía del tren, había que valer bajos, lugares que fueran peligrosos o que tuvieran mucho monte, ¿no? Entonces, obviamente que este grupo de ingenieros hacían ahí tenía el teodolito, obviamente, y su casilla, obviamente, que capaz que estaban en campo a traviesa por kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros para el trazado de vía, que era lo principal para poder después tirar la línea ferroviaria, obviamente. Típica foto de pueblo esperando el tren y obviamente descenso de pasajeros y ascenso de pasajeros. Típico de lo que nos ha pasado el 25 de mayo, donde mucha gente iba a ver quién venía en el tren. Parece una locura esta época, pero es la realidad. Y verdaderamente uno puede ver las caras, obviamente, y los detalles
de la gente caminando, obviamente, en su vida, enfrascados en su vida. Y obviamente ya esto debe ser de década del 40 o 30, debe ser, ya por los tipos de sombreros, este tipo. Acá hay un transporte, obviamente, esto debe ser de ganado, de animales, porque ahí lleva una jaula, y va obviamente con su provisión de caldén para la locomotora. Eran locomotoras a vapor, que quemaban en su caldera, quemaban y obviamente necesitaban agua sí o sí para poder producir la compresión y hacer mover obviamente la biela, hacer mover todo el sistema. Ahí unos dandy, esperando ya para la salida del tren. Esto ya se nota en 1910, 1920 por el tipo de ropa, el corte inglés de los, del entallado de las camisas y de las corbatas. Uno se puede dar cuenta de que estaban muy bien vestidos para su época, ¿no? Una escena típica de lo que fue las estaciones de trenes esperando el convoy, ¿no? Muchas veces ansioso, mirando esa sensación de acercarte a la vía a ver si lo veías venir. Mentira, si a los 400 metros hay una curva, qué mierda si no lo ibas a ver. Esas cosas ingenuas que uno tiene en el pueblo, ¿no? Esperando que venga el tren, ¿no? Y por ahí tensa espera y la gente charlando, obviamente hablando de sus cosas. Algo fantástico para ese momento, ¿no? Para el que, por lo menos para el que lo vio. Esta es una foto ya de la década del 60. Este típico trenes como el que había acá en el Roca, yo los llegué a ver a estos trenes, con esos pasamanos que tenía metálicos, duros como la realidad. y para dormir era complicado. Tenía que estar contra la ventanilla y tenía que estar muy cansado para dormirte, porque si no era bastante complicado dormir eso. Seguimos. Bueno, gente soldando acá los trenes, reparándolo. Esto se nota que son trenes ya de tipo diésel. Algo que aprendí de grande, Fede, aunque vos no quieras creer, es que cuando ya las locomotoras eran diésel, yo lo que no sabía, es que las locomotoras eran un gran generador de corriente continua, un gigantesco, ¿no? Y alimentaba, cada vagón tenía 4 motores importantes, todos los vagones tenían 4 o 6 motores que eran eléctricos, estaban tirados por el generador de la locomotora, ¿no? Y muchas veces había que reparar no solamente la parte mecánica, sino la parte eléctrica de los motores, ¿no? Y entonces había que sacar motores, poner motores, y los motores no animalada, porque imagínate tirar un vagón enorme, lleno de gente, obviamente con 6 motores eléctricos. Una locura, pero sí, sí, sí se podía. Y obviamente estaba diseñado para eso. Un gran generador eléctrico, y es cosa que yo no sabía. Yo pensé que la locomotora tiraba de los vagones y nada más, listo, ya estaba. No, cada, cada vagón tiene sus motores. Miércoles, febrero de 1922, ¿no? Y los muchachos se posan para la foto, y obviamente también con un fotógrafo, y fíjense ahí tal. ¿Cómo es que le decíamos el chancho? A los guardas, al chancho. Si me acuerdo haber ido a estudiar y el chancho me salvaba, le digo, jefe, no tengo un mango, por favor. La verdad, ni para comer a veces, cuando íbamos a estudiar a Buenos Aires en la década del 80, y bueno, dale, pasá, pibe. Y después le hacemos un regalito. Típica estación, como si fuera la nuestra, ¿no? Esperando los muchachos, esperando que venga el tren, obviamente. Obviamente posan para la foto, porque era también una especie de ceremonia posar para la foto, porque había que quedarse quieto un instante, ¿no? Primero para los daguerrotipos, después la gelatina de plata, que eran las fotos que hay muchísimas con mayor nitidez, que son las que se sacan los negativos en vidrio. Migliora lo hacía. Esas tienen muchísima mejor calidad porque las podés escanear y salen perfectas si uno tiene los negativos. Seguimos. Espero que lo estén disfrutando como lo disfruto yo, les soy sincero. Porque esta foto y cada foto tiene una historia para hablar, ¿no? Miren, fíjense de pequeño detalle. Un convoy lleno de máquinas trilladoras. Iría al sur, obviamente, ¿no? Pero el transporte que tenían estas máquinas,
obviamente para trillar trigo, ¿no? Pero fíjense lo que era esto, por favor, ¿no? Con todos sus operarios, toda la gente, para sacarse la foto, obviamente, porque obviamente no era común llevar un convoy de trilladora hacia algún lugar determinado, ¿no? Y obviamente lo hace fantástico de pensar que, vuelvo a repetir lo que les dije, nos hace reflexionar mucho de todo lo que hemos perdido y que nos daba el sistema ferroviario. Hay una otra foto, bueno, acá están los muchachos también sacando una foto. Fíjense, esto ya es del siglo XIX. ¿Por qué? Se pueden dar cuenta, Santa Rosa 1897, por las galeras. Las galeras, el tipo de sombrero que eran distintos a los de la década del 20 y los de la década del 40. Fíjense, son distintos, ya es otra cosa, ¿no? Me hace acordar el salvaje oeste, no sé por qué, ¿viste? Este, Fíjense, vehículos de cereales esperando turno para el descargue en 1940, ¿no? Cuando la Argentina estaba produciendo a full, ¿no? Hay un motivo muy especial que no tenemos que dejar obviar. Estábamos produciendo a mansalva y era necesario producir porque Europa y Estados Unidos estaban en guerra. Asia estaba en guerra y hacía falta comida. Y desgraciadamente, no digamos desgraciadamente, sino por suerte, pícaramente le vendíamos a los dos bandos, seamos sinceros. O sea, los dos bandos nos compraban, el eje y los aliados nos compraban comida y obviamente que era el mejor negocio que tenía Argentina. Les soy sincero. Por eso yo no soy muy partidario de entrar en guerras, y menos que no son nuestras. Podemos defender nuestra patria, no defender nuestro suelo, pero no defendemos no debemos defender los intereses ajenos. Porque obviamente que está este gran negocio que es la comida. La comida nunca se va a terminar. Riqueza de la zona, ¿no? Todas las carretas esperando para poder estivar y mandar a los convoys de tren y obviamente todo el cereal que hacía falta en la década del 40 en plena Segunda Guerra Mundial. Otro convoy en una estación y vean en el fondo en el fondo está la infaltable tanque de agua. El infaltable tanque de agua que se necesitaban en todas las estaciones porque si no los trenes no podían circular. Y obviamente la otra materia prima que era la leña. También otro convoy. Acá está una foto de un descarrilamiento. Yo me imagino que en esa época los guinches lo que harían, el trabajo titánico que sería volver a encarrilar este tipo de máquinas. Obviamente había que ver si se rompían o si se quebraba algún eje, o cuáles fueron las circunstancias por las cuales se descarrilaban. Porque esto pesa mucho, demasiado, les puedo asegurar, estimados amigos, y obviamente que a un motivo tiene que haber, no solamente por ahí el mal estado de la vía, ¿no? Acá hay un mapa del trazado ferroviario donde yo le estaba hablando. Creo que, no sé si vos lo podés ampliar un poquitito. Bueno, ahí muestra, por ejemplo, el ferrocarril Roca, que pasa, hoy dice Bolívar, Deró, Guaminí, Carué, y ahí en Carué es donde estaba toda la cuestión. O sea, originalmente el ferrocarril nuestro, el Roca, llegaba hasta Carué. El objetivo era básicamente después de ir hasta Saavedra, ¿ve? Y llegar hasta Puerto Belgrano o Bahía Blanca, lo que yo le estaba contando anteriormente, que eran los puertos clave para poder llegar, obviamente, para poder sacar todo el material y obviamente también el puerto de Quequén, ¿no? El entramado ferroviario estaba diseñado para eso. Seguimos con alguna otra cosita, a ver. Publicidad del ferrocarril del sur, hablando sobre sus tramados, obviamente, y que verdaderamente el sistema ferroviario se basó básicamente en accionistas y en inversores, que son la mayoría de los inversores fueron ingleses, obvio, pero había inversores argentinos. Y les cuento, por ejemplo, nosotros podíamos haber tenido nuestra línea ferroviaria
desde Empalme Lobos a 25 de mayo en 1874. ¿Pero qué pasó? Creo que esto lo conté para el tema de la batalla de La Verde. Que el inversor principal de que iba a ampliar el ramal ferroviario eran los hermanos Lanús. Básicamente llevan el partido de Lanús, lleva su nombre. Y estas personas querían poner el dinero para, obviamente, para el empréstito y optaron por invertir en la revolución mitrista de 1874 y obviamente toda la revolución salió para la miércoles, todos presos y estos perdieron una fortuna. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, parte de una fortuna perdieron. Pero la cuestión es que, bueno, obviamente nos quedamos sin tener la oportunidad de 1874 de tener nuestro propio ramal ferroviario, por lo menos hasta acá. Una belleza, ¿qué quiere que le diga? Miren lo que es esto, restaurado, una locomotora, ¿no? Con su caldera, como era, y obviamente su vagoncillo de carga, donde vio obviamente la leña, ¿no? Ferrocarril Sur. Después, ¿qué más hay aquí? Estamos hablando, bueno, de la estación 25 de mayo, la distancia que hay por vías, que dice punto de kilómetro, 205 kilómetros, ¿no? Bueno, el lugar donde estamos, si queréis seguimos, este, para... no sé si había una carpeta que yo te había puesto, donde había muchas más cosas para mostrarles. Y verdaderamente a mí me pone muy contento. Esta foto, este grupo de fotos que les voy a mostrar ahora, son propiedad del Museo Paulo Florido 25 de mayo. La mayoría son daguerrotipos, que, bueno, tuve la suerte de poder acceder a los daguerrotipos y poder restaurar las imágenes para poder mostrarlas, porque el daguerrotipo tiene un gran problema que es, obviamente, la luz solar, que le produce una biodegradación, ¿no? al papel con el cual está hecho, y obviamente que hace que la foto se vaya diluyendo, desapareciendo. Y eso es bastante complejo. Por eso lo único que hay que hacer es no exponerlo a los daguerrotipos a la luz solar y obviamente hacer copias digitales. Calle 1 y esta es 1 y 36. Estaban construyendo el paso, ¿no? Que después obviamente rellenaron, pero no lo necesitaban sí o sí, porque obviamente que era todo bajo. No se olvide que 25 de mayo tenía muchos bajos y cerca del hospital había una buena cantidad también, y había que nivelar todo, obviamente, porque tenía el paso de la locomotora y el peso, necesitaban hacer este tipo de estructuras en algunos lugares para que se afirme bien, ¿no? Y bueno, esta es una foto, es una imagen sacada de la guía monumental de Moisés Curiel, año 1898, donde se ve ya la estación construida donde está ahora, ¿no? Y que hay en el fondo el tanque de agua. Obvio, obvio que tenía que ver con un tanque de agua, ¿no? Pero acá hay algo interesantísimo de estas fotos que están, es lindo, porque esto es 25 de mayo, estación 25 de mayo, propiamente dicho. Y en la próxima, esta es, verdaderamente, es la foto, les puedo asegurar, la foto más importante, porque es cuando llegó el tren a 25 de mayo, y les cuento, no llegó a la estación de 7 y 20, de la 7 y 36. La estación no estaba ahí, estaba en 18 y 36 la estación, enfrente de la escuela industrial. Ahí estaba la estación, la primera estación. Pero había un gran problema, que no podían encontrar agua ahí. O sea, perforaron para hacer un pozo de agua y no había agua. Y dijeron, sin agua imposible, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se fueron mucho más allá, sobre la calle 7, para poner la estación más allá, obviamente por un problema de agua. Si no, la estación hubiera estado, obviamente, en 18 y 36. Estaban todas las autoridades, una de las locomotoras muy parecida a la que vino 25 de mayo por primera vez, es muy parecida, ¿no? Obviamente, estamos hablando finales del siglo XIX, finales del siglo XIX. Esta fue la primera construcción que se hizo antes de hacer
lo que vimos anterior, que fue algo hecho así a lo rápido, ¿no? Donde están el jefe de estación, obviamente, y los encargados, que eran los señalizadores, los que hacían el mantenimiento, cortaban el pasto, eran los que estaban en la estación, que era todo el grupo que estaba que fueron los primeros ferroviarios que hubo en 25 de mayo. ¿Eh? Esto es el puente sobre el río Salado. ¿Eh? La construcción del puente, allá se ve una especie de locomotora o algo así. Está la gente ahí, obviamente estaban trabajando, estaban obviamente viendo cómo iba el puente ese que aún hoy está en pie. Que aún hoy está en pie. O sea, se hicieron cosas verdaderamente maravillosas. No se escatimaban gastos, se los puedo asegurar. Más porque eso fueron duraderos. Seguimos, que hay un montón de cosas. Esto, les cuento, es quizás la última vez que vino un tren a 25 de mayo. Lo anunciaron con bombos y platillos, vino el gobernador, estuvo el intendente, ¿no? Y si seguimos con las fotos, a ver, la foto de la chanchita que nos habían traído, es el último trencito que tuvimos, que creo que corrió 1 o 2 días o 3 días y después desapareció. Después, dolorosamente, nos enteramos que nos habían engañado como una sirvienta, bueno, no digamos la nacionalidad porque si no estamos discriminando. Básicamente nos engañaron, ¿no? Porque nos hicieron creer que, bueno, este era nuestro próximo tren, nuestro próximo transporte de pasajeros, un pequeño transporte de cargas, ¿no? Algo livianito para que pueda andar sobre estas vías que no tenían mantenimiento, y a mí me consta porque de haber ido a sacar fotos al puente que estaba en Arroyo el Gato y estaba en el aire, me acuerdo en un tiempo, ¿no? Que no podían pasar convoy pesado, ¿no? Porque no tenían mantenimiento. O sea, se le habían dejado morir al sistema ferroviario no haciéndole mantenimiento. Y entonces básicamente se estaba muriendo muy lentamente. Esa es la realidad de todo esto. Y esto era una cosa divina, una cosa hermosa, que bueno, todos anhelábamos que volviera, obvio que anhelábamos que volviera. Porque es lo que nosotros queríamos. Dice velocidad máxima 90 kilómetros. Corte, aceleración. Por Dios. Íbamos a 90 kilómetros ni locos por ahí. Bueno, la cuestión de que después nos desayunamos. Mirá los globitos, los globitos naranja, ¿eh? Con fe, con esperanza, ¿no? La gran puta. Bueno, en fin, no hay que putear. Pero a lo que voy, después nos enteramos de que esta chanchita pertenecía a otro ramal ferroviario al cual lo estaban pidiendo, ¿no? Que era de la zona de Mar del Plata y obviamente había que devolverla. O sea, la mentira fue demasiado cruel la mentira. Y dolorosa, te lo puedo asegurar. Porque más dolor nos causa como 25 años cuando sentimos que nos han engañado. ¿Qué quiere que les diga? Se fue solamente para el proselitismo del momento, ver cómo poder resolver algo, un creciente pedido de la gente, ¿no? Y obviamente que esto, obviamente, les voy a haber repetido en el alma. No en el alma porque fue una mentira. Fue una mentira, tácitamente. Este video creo que debe ser de la década del 80, por lo que veo. De la estación de 25 de mayo, obviamente, lo más interesante de esto son los talleres que había, obviamente. Como ya les dije, les había dicho ya, no solamente eran los talleres del ramal, sino también estaba la escuela. Y obviamente que eso tenía una gran anuencia y una gran cantidad de insumía una gran cantidad de mano de obra calificada, ¿no? Que eso se ha perdido y que verdaderamente ahora uno pasa por ahí y verdaderamente nos da profunda tristeza todo eso, ¿no? Cómo se mallogra por ahí una industria por una cuestión por ahí de desidia, por una incapacidad política, ¿no? Que nos lleva a un estado de cosas una tras otra y obviamente nos lleva a la destrucción no solamente de una actividad importantísima que generaba muchas fuentes de trabajo,
sino también a ver que verdaderamente nos condiciona mucho, ¿no? Porque obviamente que, les vuelvo a repetir, el transporte de carga por trenes, ahí está el guinche que había, ¿no? Se ven la cantidad de vagones y contenedores para líquidos, ¿no? Y todo este transporte que obviamente se malogró, ¿no? Que abarataba muchísimo los costos de producción. Ahí pasa la calle 11, que ahora hay una calle obviamente transversal, ¿no? Y bueno, nos queda quizás esto que es un sabor amargo, pasa básicamente por mensurar la historia, aprender de ella y poder sacar una conclusión lógica de que, como vimos ya desde el principio, la cantidad de habitantes, cómo mermó la cantidad de habitantes y cómo cayó estrepitosamente el crecimiento del 25 de mayo a través de la destrucción sistemática que tuvo el sistema ferroviario completo. Y obviamente que nos llevó dolorosamente a que mucha gente se fuera. Yo más de una vez he comentado en mesas de café y muchas veces también en los medios gráficos donde he escrito, que todos los años se van aproximadamente 2.000 jóvenes de 25 de mayo, quizás a estudiar o a buscar nuevos rumbos. Y esos jóvenes, la gran mayoría no vuelve. Y esa sangría, esa forma de que por ahí se nos está yendo la savia importante, nuestra propia sangre, de nuestro querido pueblo, hace que obviamente termine teniendo la misma cantidad de habitantes desde hace 60 años, 70 años, ¿no? Y esto es uno de los factores. Pero lo vuelvo a repetir, no es solo eso, sino también la incapacidad de los gobernantes por poder mensurar cómo resolver una situación ante la falta del sistema ferroviario. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté, les soy sincero, lo pasé bárbaro, se me pasó el tiempo volando. Bueno, agradecerles que hayan llegado hasta acá, a esta altura del video, y bueno, invitarlos para que nos volvamos a reencontrar, ¿no?, con otras historias urbanas. Que tengan buena jornada.